digestivas, que en sí engloba los dos grandes talleres de emergencias digestivas. Como debemos entender en primera instancia, cuando vimos los casos de primeros auxilios, ya hablamos con respecto a lo que son las hematemesis, que se involucran también con uno de los primeros signos en que se van a poder ver en lo que son hemorragias digestivas altas. Debemos de tener en cuenta que las hemorragias digestivas altas corresponden específicamente desde la región duodenal, desde la porción más inferior, hasta la porción de la misma cavidad oral propiamente. Por tal sentido, pueden provenir de la cavidad oral, de la región esofágica, de la región estomacal o de los 4 segmentos de las porciones duodenales. Entonces, hay que tener en cuenta que es una de las causas más comunes con respecto a las hemorragias varicosas del tubo digestivo alto. Van a ser provenientes de procesos ulcerativos de la región duodenal o también de la región gástrica. Vamos a ver que también los efectos principales con la presencia de hemorragias en estos niveles van a deberse a varices esofágicas con o sin presencia de cuadros hipertensivos portales. Alteraciones también a nivel de las gastropatías, tales como procesos de ulceración, erosiones producto de algún proceso bacteriano. También vamos a encontrar aquellas etiologías que se caracterizan por un proceso de esofagitis. Vamos a ver también los procesos de erosión gástrica o erosión duodenal. Vamos a ver los procesos de angiodisplasia, alteraciones en los puentes de comunicación arteriolar, capilar o de las porciones de las venas. Vamos a ver también procesos de lesiones de masa que se caracterizan en las porciones de formar pólipos o en sí procesos neoplásicos. Ahora, también vamos a ver otras lesiones en las cuales puedan ser producto de elementos o cuerpos extraños, ya sea elementos que generen algún tipo de perforación desde la cavidad torácica y que se introduzca hasta los extremos internos y que puedan lacerar conductos, el conducto esofágico, la cavidad gástrica o el conducto duodenal. Hemorragia digestiva alta, vamos a encontrar lo que son signos como lo que es la hematemesis y la melena. La hematemesis es caracterizado o definido como un proceso de vómito acompañado con porciones de sangre al rojo vivo o sangre fresca. Vamos a ver también que estos van a estar acompañados de contenido alimenticio y también debe de sugerirnos que debe ser la presencia de una hemorragia digestiva alta, pero debemos descartar otros procesos tales que puedan involucrar las vías respiratorias, ya que sabemos que lo que es la hematemesis con la hemoptisis tienen la misma definición, el sangrado por la vía de la boca. Debemos de saber que la hemoptisis es caracterizado por un proceso de abscesos de tos posteriormente que desembocan a brotes sanguíneos, ya sea con los esputos o también solamente bocanadas de sangre posterior a una absceso de tos. Con respecto a los procesos de melena, vamos a ver que el orificio por el cual va a salir el sangrado va a ser a través del orificio anal, va a ser unas heces de color negra, fétidas, totalmente líquidas, van a tener una apariencia en color como de petróleo. Se debe de distinguir si es que es proveniente de una hemorragia digestiva alta o baja, ya que a veces cuando hay un trastorno que involucre una disminución en el tránsito intestinal, la sangre se puede ir descomponiendo y ya no va a tener su color rojo en caso que fuera una rectorragia o productos de un sangrado variciales. Estos dos últimos se caracterizan a nivel de una hemorragia digestiva baja. Ahora, vamos a entender también otros signos tales como lo que viene a ser la hematoquesia, en las cuales vamos a ver sangres en las heces que sugieren un sangrado de origen bajo o alto. Pero en el caso de que fuera solamente un tracto del tubo digestivo alto, se debe caracterizar
con un tránsito rápido, ya que no hay degradación con respecto al grupo hemo. En este caso, sí hay que tener especial cuidado con poder indicar de dónde sale el sangrado y también saber cuánto es el volumen que se pierde en cada evacuación. La rectorragia es una sangre rojo vivo que se encuentra próxima al canal anal y vamos a ver que es indicativo de un sangrado del tubo digestivo bajo, principalmente del recto y sus regiones subyacentes o cercanas. Puede ser la ampolla rectal o la región sigmoides. Con respecto a los procesos de origen del sangrado, debemos de tener en cuenta los antecedentes clínicos. Primero, saber si existe algún antecedente de varices. Como hemos mencionado, los procesos variciales a nivel del tubo esofágico inferior provenientes de pacientes que tengan enfermedad hepática, cirrosis, van a tener gran posibilidad de generar sangrado. Y esto sumado con un cuadro de hipertensión portal exacerba las enfermedades variciales, generando su potencial sangrado en cualquier evento. Debemos de tener también en cuenta si existe comportamiento de abuso de alcohol, ya que el alcohol es la principal causa de los factores desencadenantes para generar la enfermedad de la cirrosis. Con respecto a otra posible etiología con el potencial de sangrado, va a ser las fístulas aortoentéricas o las condiciones de un aneurisma de la arteria aorta o algún injerto de la región aórtica en caso de algún proceso quirúrgico, ya sea en aquellos pacientes que hayan ingresado a sala operatoria para poder poner un clic quirúrgico a nivel del aneurisma de la aorta para poder evitar que éste pueda sangrar o disecarse. A nivel de alteraciones caracterizado en patologías como las angioplasias, en las cuales vamos a ver en enfermedades renales, en estenosis aórtica o en procesos tales como las telangiectasias, o que también pueden ser de carácter hereditario. En las enfermedades ulceropépticas, específicamente las caracterizadas por la coinfección por Helicobacter pylori, van a generar gran potencial de sangrado cuando ya son úlceras crónicas y que no tienen un tratamiento adecuado. A su vez, también, aparte de no recibir tratamiento antibiótico, no tiene un control de la acidez del pH y no van a hacer un uso, por tal motivo, no hacen uso de inhibidores de bomba de protones. Ahora, aparte también hay otras lesiones que pueden verse en las regiones gástricas por enfermedades ulceropépticas y estas van a ser por el uso de los AINES, ya que generan una erosión en estas regiones. Con respecto al carácter de malignidad o procesos neoplásicos, debemos de entender que se deben a procesos de factores de riesgo predisponentes, personas que tengan antecedente de cáncer y que tengan factores de riesgo como el abuso del alcohol, el cigarrillo o también por procesos de infección por Helicobacter pylori, ya que sabemos que este elemento patógeno desencadena también procesos de neoplasia a nivel del estómago. Con respecto a las úlceras malignas, debemos de tener en cuenta que es una úlcera en sitio anatómico, específicamente en los procesos de anastomosis gastroentérica. Ahora, con respecto a causas específicas de hemorragias varizales del tipo digestivo altas que pueden sugerir algún tipo de síntoma, el paciente va a generar. Cuando hay procesos ulcerativos, el paciente va a tener dolor en la región epigástrica, que es en la boca del estómago. Va a generar también, o mejor dicho, va a referir una sensación de dolor tipo lancerante, quemante, que puede exacerbarse en procesos de ayuno, en procesos de ingesta de alimentos como ácidos, tales como los que contienen los grupos cítricos, también con respecto a los alimentos altamente condimentados, o también aquellos alimentos que están acompañados con los componentes tales como el ají. Por tal motivo, cuando hay una enfermedad ulceropéptica, se restringe todos estos alimentos. En caso de que hubiera un proceso de una úlcera esofágica, el paciente lo que principalmente va a referir es el proceso de la odinofagia, el dolor durante el proceso de la deglución. Va a haber un proceso de reflujo gastroesofágico. Ya sabemos que el reflujo gastroesofágico significa que el contenido gástrico
vierte el contenido de alto pH en el interior del esófago y los procesos de disfagia. Con respecto a los procesos caracterizados en la enfermedad por Marilyn-Weiss, se va a dar procesos de emesis, de arcadas, de tos, antes de procesos hematemesis. Hay que tener en cuenta que el síndrome de Marilyn-Weiss se caracteriza por cuadros de vómitos a repetición, así que para tal sentido debemos de tener en cuenta que existen dos potenciales personas o dos potenciales pacientes. Las personas que hacen o imitan el flujo o el signo del vómito para poder disminuir de peso, que son las bulimias, o también con respecto a los pacientes que ingieren gran cantidad de alcohol y que durante el proceso de intoxicación alcohólica hacen el proceso de emesis también. Hay que tener en cuenta con respecto a los procesos de hemorroides variciales, vamos a ver a esto característico en pacientes alcohólicos o pacientes que hayan tenido algún proceso de infección, ya sea hepatitis B, C, a nivel del hígado. Y aquellas personas que tengan afecciones tales como gastropatías portales hipertensivas, también va a ser en procesos de cirrosis y procesos de hepatitis, ya sea B o C, o también puede verse por alguna alteración con respecto a lo que es el tejido conectivo, perdón. Lo que el paciente usualmente va a referir son las ictericias, esta tonalidad media amarillenta verdosa en las escleras, en la parte de las mucosas orales, va a haber debilidad con respecto a la parte muscular, vamos a encontrar también pacientes que tengan procesos de anorexia y distensión abdominal. Si esta distensión abdominal se acompaña con una matidez a nivel abdominal en el proceso de la percusión, está acompañado con un proceso de ascitis. La ascitis está caracterizada por un proceso de extravasación del componente líquido y que pasa a la parte peritoneal generando un acúmulo de líquido. Vamos a hablar también con respecto a los procesos de malignidad o de neoplasia. Debemos de tener en cuenta que el paciente va a referir disfagias, sensación de saciedad precoz, pérdida involuntaria de peso y también un proceso de caquexia. Por tal sentido, y para que ustedes se recuerden que puede ser potencialmente una enfermedad neoplásica, se debe considerar el síndrome consuntivo, en el cual es una pérdida de peso inexplicable. Si estuviéramos hablando con respecto a lo que son procesos de saciedad precoz, estos deberíamos de entender lo que debe hacer una afección de masa en la región gástrica, ya que involucra que está ocupando el espacio que debería estar libre para poder recibir el bolo alimenticio, pero como está ocupando espacio, reduce su capacidad y fácilmente también reduce la sensación de saciedad. Hablemos con respecto a las comorbilidades que pueden influir en el manejo de una hemorragia varicial del tubo digestivo alto. Primero debemos tener en cuenta que son susceptibles a procesos de hipoxia, ya que hemos mencionado que pierden fácilmente sangre y la sangre tiene como principal función el transporte de oxígeno, ya que la hemoglobina es aquella que capta fácilmente el oxígeno y lo transporta hacia las células distales para poder brindar el intercambio gaseoso. A su vez también, si estamos pensando en la susceptibilidad de procesos de hipoxia, debemos saber que hay enfermedades que pueden exacerbar ello, tales como las enfermedades coronarias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En cambio, debemos de tener en cuenta si se necesita mantener niveles más altos de hemoglobina, se debería de considerar de repente brindarles suplementos con respecto a la eritropoyetina, que tiene como función aumentar la serie roja. Al aumentar la serie roja también aumentamos lo que viene a ser la hemoglobina, que es la proteína encargada del transporte de oxígeno hacia las células distales. Ahora, con respecto a lo que es la predisposición a la sobrecarga de volumen, y esto está propiamente involucrada a dos tipos de áreas o órganos. Uno que es a nivel renal, que la enfermedad renal no va a generar un adecuado manejo de transporte de volumen, sobrecargando la parte de la precarga. Como se está sobrecargando la precarga,
carga y no va a actuar adecuadamente el corazón, va a generar un proceso de insuficiencia, que a larga data el corazón se va a volver insuficiente y no va a poder bombear adecuadamente. Ahora, en estos efectos se debería de tener en cuenta una evaluación muy intensiva, muy cercana con respecto al volumen. Y para tal sentido, a veces se utilizan diuréticos para poder manejar adecuadamente los volúmenes. Y en estos pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o una enfermedad renal crónica, también se les restringe ciertos elementos tales como el sodio, tales como las ingestas de líquido, ya que no van a poder manejar adecuadamente volumen y frente a escenarios no va a poder tener también un adecuado manejo con respecto a su presión arterial. Ahora, ¿qué es lo que puede agravar o poder generar un escenario desfavorable para el paciente frente a un sangrado? Con respecto a las patologías, vamos a ver las coagulopatías, las trombocitopenias, la disfunción hepática. Con respecto a las coagulopatías, como no va a haber un proceso de coagulación, no se va a generar el tapón blanco, posteriormente el tapón rojo, y generar toda la cascada de coagulación, va a continuar los procesos activos de sangrado, ya sea por deficiencia de vitamina K, deficiencia de los factores que intervienen en la cascada de coagulación. Con respecto a la trombocitopenia, la principal célula que va a encargarse de generar el trombo blanco va a ser la parte de las plaquetas. Las plaquetas van a generar que se puedan adherir fácilmente los coágulos de las fibrinas, el fibrinógeno para hacer el entremallado, generar el trombo blanco. Este trombo blanco fácilmente capta los glóbulos rojos, generando el trombo rojo y estabilizando la membrana que va a generar un tapón para disminuir el sangrado en las regiones afectadas. Ahora, con respecto a la disfunción hepática, ¿por qué es importante tenerlo en cuenta? Ya que en la región hepática está encargada de generar proteínas y también ciertos factores coagulantes. En caso de que se necesitara el manejo de este sentido o región, debemos de ver lo que es procesos de transferencia de plasma fresco congelado o de plaquetas, que potenciaría la facilidad de poder controlar las hemorragias. En cambio, con respecto a la broncoaspiración o también con respecto a procesos que involucren que el contenido gástrico, ya sea hemorrágico o por la parte de emesis, llegue a la vía respiratoria inferior. Y esto se va a caracterizar en aquellos pacientes, o debemos de tener cuidado en los pacientes que tengan enfermedades tales como demencia, encefalopatías o enfermedades vasculares cerebrales, ya que no, con respecto a la demencia no va a haber adecuada comunicación, no nos va a permitir brindarle ciertas precauciones para evitar el broncoaspirado. En encefalopatías, el paciente totalmente tiene pérdida de conocimiento y no va a permitir, al igual que las enfermedades cerebrovasculares, no van a permitir, un adecuado reflejo deglutorio o también el reflejo de la tos para que pueda evitar que se genere broncoaspiraciones. En estos casos se debería de considerar el proceso de intubación para poder asegurar la vía respiratoria y que ésta no pueda ser tomada o vulnerada en los procesos de hematemesis o también procesos de emesis. En la historia clínica lo que debemos de tener en cuenta son, primero, si estamos frente a un escenario de úlcera péptica, ver si hay antecedente indiscriminado o crónico de AINES, que está íntimamente relacionada con las úlceras pépticas, el uso de aspirina o otros elementos similares. Aquí yo también, aparte de esto, vengo a darles a detalle en el grupo pediátrico, tener en cuenta si el niño ha tenido la posibilidad de poder captar alguna pila de esas de reloj, las circulares, y se las pudo haber ingresado. Estas fácilmente se adhieren a la mucosa de la parte esofágica o de la parte gástrica por la continuidad de los elementos químicos que están dentro de la pila y la humedad fácilmente erosionan la mucosa generando un sangrado que no puede ser manejado muy simple a menos que fuera intervenido por un proceso de endoscopía y sea ligado o si no también a través de procesos de electrocauterio. Con respecto a los
factores de un proceso de esofagitis asociada a medicamentos. Al igual vamos a ver nuevamente los AINES y los antibióticos. Los dos principales van a ser la tetraciclinas y la clindamicina. Y con respecto al otro componente médico o farmacológico que está más relacionado, son los bifosfonatos. Vuelvo a recalcar, tener bastante cuidado. La mayoría de las personas hacen un uso indiscriminado con respecto a los AINES, el paracetamol, el naproxeno, el ibuprofeno, ya que estos son cotidianamente usados para dolores musculares, dolores de cabeza o fiebre, y aunque no reúnen los criterios necesarios para ser usados, se usan de manera indiscriminada, ya sea por duración en todo el tiempo o también en dosis. A veces se exceden. Sabemos que el paracetamol no debería excederse en 1 gramo cada 8 horas, pero algunos pueden exceder la dosis para obtener un mejor beneficio o alivio del dolor, cosa que está mal. Con respecto a lo que promueve los tipos de sangrado, debemos de tener en cuenta si el paciente es una persona que necesita algún proceso de anticoagulación. Para tal sentido se utilizan antiagregantes plaquetarios, tales como el clopidogrel, que es muy usado en procesos de hemorragia subdural, específicamente en pacientes ancianos que se hayan caído y hayan tenido trastornos de conciencia, trastorno motor. Otros medicamentos que se van a utilizar también son el prasugrel y el ticagrelor, perdón. Otros elementos que van a ser utilizados como anticoagulantes, pero más usados en procesos quirúrgicos o intervenciones quirúrgicas cardíacas, van a ser la warfarina, el dabigatran y lo que es el rivaroxaban, entre otros. Además, debemos de tener en cuenta si el paciente hace uso de algún otro medicamento, tales como lo que son el bismuto y los elementos de hierro, ya que también van a involucrar que predispongan procesos de sangrado. Al examen físico debemos de tener en cuenta cómo están los signos, si hay signos de hipoxemia o no, si están en una condición de estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Vamos a considerar que está en un grado leve o moderado si la pérdida de volumen va a ser menor al 10%. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Usualmente taquicardia en un paciente en reposo. Se va a considerar una clasificación de severa si la pérdida va a ser entre 15 y 30% del volumen sanguíneo. Y lo que se va a encontrar principalmente es la hipotensión ortostática. ¿Qué significa la hipotensión ortostática? Una disminución en la tensión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio, y va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca de 20 latidos por minuto. Con respecto a la clasificación de muy grave, va a ser la pérdida mayor al 40% del volumen sanguíneo, y lo característico es que el paciente va a tener un cuadro de hipotensión supina y que va a tener signos o síntomas de shock. Ya hemos visto que es trastorno de conciencia, hipotensión, taquicardia o bradicardia, en el caso que sean, que podemos ver qué tanto ha progresado la pérdida de sangre. Con respecto a los exámenes auxiliares que se deben de tener en cuenta en estos pacientes, es principalmente un hemograma completo. Ver tanto la serie roja para ver cómo está la hemoglobina, cómo está el hematocrito, y con respecto a la serie blanca, si hay un proceso de leucocitosis, si este tiene desviación izquierda o no. Se va a hacer una tipificación con respecto al grupo y el factor RH. ¿Con qué sentido, con qué objetivo? La necesidad de un trasplante en caso lo requiriese. Las pruebas hepáticas, en caso de que supongamos que este proceso no sea por un efecto alcohólico, sino por un proceso infeccioso, específicamente las de hepatitis B y C. La función renal, ya que sabemos que perjudica las El comorbilidades. volumen, porque me voy a quedar sorda, más. La bajó mucho. Ahora la bajó mucho. ¿Alguna otra persona me está escuchando bajo de volumen? Creo que uno de sus colegas o compañeros mencionaron que mi volumen está muy bajo.
Chicos, Se escucha bien, doctor. correcto. Muchísimas gracias. De todas maneras, estoy aumentando el volumen de la captación del micrófono para que poder salvar esos problemas. Como mencionamos, las enfermedades crónicas generan un deterioro mayor en los cuadros de hemorragias digestivas altas. Para tal sentido, debemos de ver cómo está la función renal. Para ver la función renal, en un primer escenario debemos ver cómo está la función de la depuración de creatinina. Si está adecuado, debemos de ver cómo está la depuración de las otras proteínas y también del proceso de la inulina. Estos son los marcadores más específicos para ver cómo está la función renal. Y como sabemos que todo proceso hemorrágico tiene que ser controlado por la cascada de coagulación, debemos de ver esas pruebas. Para tal sentido, debemos saber su dosaje de cada uno de ellos. Aparte, como sabemos que los procesos de pérdida de volumen van a generar un mayor esfuerzo en el músculo cardíaco para incrementar su función motora, debemos de evaluar cómo está su función del corazón a través de un electrocardiograma que nos va a permitir determinar cómo está la función eléctrica del corazón y ver cómo están las enzimas cardíacas para ver la función muscular del corazón. Y esto nos va a determinar si este esfuerzo cardiovascular al cual está sometido el corazón puede desencadenar algún riesgo de un infarto agudo de miocardio. Entonces, ya hemos visto todo lo que vienen a hacer con respecto a la parte renal, la parte hepática, la parte coronaria. Entonces, para tal sentido, esto nos va a permitir determinar si existe algún tipo de riesgo para lo que son alteraciones cardíacas, renales y hepáticas. Perdón. Ahora, en las pruebas laboratoriales vamos a ver que se debería de medir inicialmente la hemoglobina para poder determinar cómo está el paciente y posteriormente si el sangrado se ha logrado manejar o controlar, ya que si aún persiste la pérdida de sangre, la hemoglobina va a tender a disminuir sus valores. Se debería de hacer una evaluación dentro de las primeras 12 a 24 horas para determinar cómo está ello y también para poder determinar a través de un análisis de gases arteriales si solamente se tiene que hacer una reposición de volumen o requiere también un manejo específico con respecto al medio interno, que es el manejo hidroelectrolítico. En este caso, si no tuviéramos esta evaluación, pudiéramos caer en efectos tales como la sobrehidratación, generando un proceso erróneo o una interpretación inadecuada de que la hemoglobina ha disminuido más. Lo único que sucede es que está más diluido frente al escenario que lo hemos sobrehidratado. Y como mencioné, hay que hacer un control o un monitoreo sesgado o cercano con respecto a la hemoglobina para poder determinar cómo está el proceso de la hemorragia, si se controló, se detuvo o persiste. Ahora, con respecto a la parte renal, vamos a ver lo que es el BUN y la creatinina. El BUN va a ser la parte nitrogenada de la orina para poder determinar cómo está la función de la excreción tanto de los aniones como los cationes. Y con respecto a la creatinina va a ser la función de depuración renal. Vamos a ver si la sangre se reabsorbe por parte de la región intestinal o intestinal de la región delgada o del intestino delgado. Vamos a tener que ver también cómo está la función renal, si tiene un proceso de hipoperfusión o no, ya que hay que tener en cuenta que conforme va habiendo pérdida de sangre, el cuerpo es tan inteligente que va a ir limitando el riego sanguíneo y solamente redirigiendo a órganos específicos y importantes, tales como lo que son la región del sistema nervioso central, el corazón y el riñón. A su vez, también debemos de tener en cuenta que debe haber una relación de BUN con creatinina mayor a 20/1. En cambio, si la relación de urea-creatinina es mayor de 100/1, debemos de tener en cuenta que está existiendo alguna alteración a nivel del proceso de la relación renal que está involucrando un deterioro a nivel de la función hepática, ya que tenemos que tener en cuenta que el primer detoxificador o el primer tamiz que va a haber es la presión hepática, que posteriormente va a ir a la región renal. Y esto nos va a dar una interpretación de qué tanto puede estar exacerbándose los procesos hepáticos.
Ahora, con respecto a los estudios de diagnóstico, imágenes específicamente, para poder hacer una determinación en primera instancia se debería de primero controlar el proceso de la hemorragia y esto puede ser a través de una endoscopía temprana en la cual debería introducirse un endoscopio por la vía oral, ingresar hasta donde está el proceso hemorrágico y poder realizar el tratamiento, ya sea un clip, un electrocauterio o en su defecto, si es que no se puede controlar por un proceso de endoscopía, ingresar a sala y manejarlo por un tratamiento quirúrgico. La modalidad de diagnóstico electivo para una hemorragia del tubo digestivo superior agudo va a ser siempre lo que es la endoscopía. Va a tener una alta sensibilidad, una alta especificidad, ya que localiza e identifica el punto sangrante o las lesiones que sean procesos de sangrado. Además, puede lograr un proceso de hemostasia aguda con los procesos del clip y el electrocauterio y también puede generar o prevenir procesos hemorrágicos recurrentes, ya que si estamos hablando de repente de un proceso varicial a nivel del esófago inferior, ingresan a través del endoscopio, ingresan a la parte distal del esófago, encuentran las varices y los pueden clampar y evitar así procesos hemorrágicos. Para tal sentido, se debe tener en cuenta que existe una clasificación del sangrado, el cual va a ser sangrado activo, recurrente y sin sangrado. Y esta clasificación va a ser la clasificación de Forest, la cual va a determinar que el sangrado activo va a tener en sí dos divisiones, 1A, 1B. 1A va a haber una presencia de sangrado a chorro o en jet. El 1B va a ser el sangrado en napa o babeante. El reciente, el sangrado se va a dividir en sí, en 2A, 2B, 1C. El 2A va a ser caracterizado por ver el vaso sangrante, el vaso no sangrante, perdón, se va a ver el vaso visible, pero no va a verse sangrante. Con respecto al 2B, se va a ver solamente el coágulo adherido en la región donde estuvo el sangrado. En el 1C se va a ver la porción ulcerosa o el fondo ulceroso con una tonalidad hemática. En cambio, en lo que viene a ser la posición o la clasificación del sin sangrado, que va a ser la clasificación tipo 3 para el Forest, vamos a ver una lesión limpia sin estigmas. La posibilidad de resangrado en cada uno de ellos se puede determinar en el PPT, como se puede observar. Vamos a ir desde lo menos probable hasta lo más probable. El menos probable, que es el sin sangrado tipo 3 de Forest, va a ir un porcentaje de resangrado de 0 al 2%. Con respecto a los recientes, que va a ser el 1C o el que va a tener una presencia de fondo ulceroso hemático, va a ser del 0 al 5%. En cambio, en aquellas lesiones donde se pueda visualizar el coágulo adherido a la región hemática o a la región donde está sangrando, la posibilidad de resangrado va a ser de 25 a 41%. En donde solo se vea el vaso visible, que va a ser la clasificación 2A, en la posibilidad de resangrado va a ser de 30 a 51%. En cambio, en las que va a haber un sangrado activo tipo NAPA o 1B, y con respecto al de achorro o la clasificación 1A va a ser del 90%. Aquí podemos observar lo que es el sangrado activo, claramente tipo jet o propulsión que le podríamos mencionar, que es el 1A. Siguiente imagen, vamos a ver con respecto al sangrado activo en napa o babeante. Como se puede observar, es como si estuviera discurriendo, como si fuera un río, tuviera solamente un sentido. Ahora, con respecto a los sangrados recientes, vamos a ver si solamente se logra ver el vaso visible. Aquí claramente podemos ver lo que es el Forest 2A, donde vemos el vaso visible. En cambio, en lo que viene a ser el Forest 2B, donde no se ve el vaso, sino el coágulo donde estuvo el proceso hemorrágico, aquí podemos ver el coágulo, aquí nuevamente el coágulo y aquí también el coágulo. Señorita Liz, ¿tiene la manito arriba? Doctor, buenas noches. Cuando nos menciona del vaso, ¿se refiere a la lesión que está en la mucosa? Claro, a ver, acá, señorita Liz, como usted puede ver, el vaso que va a generar el sangrado, o que generó el sangrado. En esos momentos, con respecto a lo que es el vaso visible, sabemos que es el Forest tipo 2A, no hay sangrado activo. Hubo un sangrado. Fue a la evaluación, ya sea en un control, se hizo una endoscopía de control,
Se ingresa el endoscopio y encuentran el vaso. Aquí claramente se ve el vaso, pero no hay un punto sangrante. Actualmente no está sangrando. Pudo haber sido un sangrado posterior, o puede a futuro resangrar, porque también tiene un porcentaje de resangrado. Digamos que es una lesión, pero que todavía no ha sangrado. Que no ha sangrado o ha sangrado, ha hecho un proceso de hemostasia y actualmente no está sangrando. Es solamente la apreciación del vaso. Allá en el momento que lo están diagnosticando. Exacto, en el momento que se realiza la prueba de imagen que es la endoscópica. Ok, doctor, gracias. Gracias a usted por su pregunta. Nos quedamos en la parte del 2B, que vamos a ver que es el sangrado en donde no se va a ver sangrado, se va a ver un coágulo adherido en la región donde hay un proceso ulcerativo. Como podemos ver, hay un proceso ulcerativo y aquí está el coágulo. Un proceso ulcerativo y aquí está el coágulo. ¿Por qué sabemos que hubo un proceso ulcerativo? Acá tenemos la profundidad de la lesión ulcerada y acá tenemos tejido cicatrizante al costado. Todos tienen tejido cicatrizante. Aquí claramente vemos un proceso ulcerativo y aquí está el coágulo. El siguiente que va a ser en la escala de Forest, el 2C, vamos a ver que va a haber un fondo ulceroso con una característica hemática. ¿En qué sentido? Aquí vamos a ver que está más profundizado, más precipitado lo que es la región ulcerosa, y en el borde inferior se van a ver rastros hemáticos. Aquí ya es propiamente un coágulo, aquí también, pero acá se ve rastros hemáticos. No sé si se puede observar a través de la flecha del cursor. Entonces, pasemos a los que son sin sangrado, el Forest 3, en las cuales vamos a ver lesiones limpias sin estigmas. Aquí también. Entonces, a tener cuidado con respecto a la clasificación de Forest. Vamos a ver otra clasificación que evalúa con un score que es el IEMS 65, en la cual va a tener las determinaciones laboratoriales. Si tenemos una albúmina menor a 3 gramos por decilitro, le va a dar un puntaje de 1. Con respecto al marcador de INR, para ver si existe alguna alteración en la coagulación y en la sangría, si es mayor a 1.5 también se le va a dar una valoración de 1. Si existe algún estado de conciencia alterado asociado a un Glasgow menor a 14, también se le va a dar un valor de 1. ¿Qué estados alterados de conciencia? Letargia, estupor, desorientación, coma. También van a evaluarse lo que son la presión sistólica. Si encuentra una presión menor a 90 milímetros de mercurio, se le va a dar una valoración o un puntaje de 1. Y también con respecto a la edad, si es mayor a 65 años, se le da también un puntaje de 1. Entonces, para tal sentido, se debe determinar cuáles son los factores de riesgo a través de estos puntajes y también se le va a dar su mortalidad en porcentaje. Sabemos que de 0 puntos va a ser un 0% de mortalidad, de 1 punto va a ser del 12%. Con respecto al 2%, a un puntaje de 2 se le va a dar una mortalidad de aproximadamente el 30%. Con respecto a un puntaje de 3 puntos, se le va a dar un puntaje de 19 a 23, si no me equivoco, por ciento, y así sucesivamente. Ahora, existe otro tipo de clasificación que es de la ROCA, en la cual van a determinarse por edad, y esto ya no va a ser solamente mayores a 65, se le va a dar una edad, siendo menores a 60, 0 puntos, de 60 a 79 se le va a dar un puntaje de 1, y si son mayores a 80 se le da un puntaje de 2. Con respecto a escenarios que tengan signos de shock, vamos a determinar si la presión arterial si la presión arterial sistémica va a ser menor a 100 milímetros de mercurio, o si tenemos un pulso mayor a 100 de 2. Si encontramos en sí su presión arterial sistólica en valores de 100 milímetros de mercurio o una pulsación mayor a 100 pulsaciones por minuto,
se le va a dar un punto. Si estuviera con 100 milímetros de mercurio y su pulso es menor de 100, se le da 0 puntos. Con respecto a las comorbilidades, en caso de que hubiera una insuficiencia renal o una insuficiencia cardíaca, se le da 3 puntos. ¿Alguna consulta o pregunta con respecto a lo que estamos mencionando? Hay una persona que tiene su micro abierto. Participante Gabriela, ¿alguna consulta o pregunta? Correcto. Entonces, continuamos. Estuvimos hablando con respecto a las comorbilidades. Ya mencionamos aquellos que le dan 3 puntos. Con respecto a una insuficiencia cardíaca, a una enfermedad que pueda brindar mayor comorbilidad, se le va a dar también 2 puntos. En caso de que no hubiera comorbilidades, será un puntaje 0. En los hallazgos endoscópicos vamos a ver si existe algún proceso que se puedan asociar a elementos cancerosos o neoplásicos. Se le va a dar de riesgo alto a nivel de las regiones gastrointestinales, se va a dar un puntaje de 1, y si ese es 0 o nada, no hay ningún tipo de diagnóstico endoscópico, se le da 0. Ahora, también se van a evaluar lo que viene a ser lesiones como si están las regiones ulcerosas, si hay un sangrado activo, no hay un sangrado activo. Todo esto va a estar determinado de un rango de 0 a 11. Se va a determinar el riesgo si tiene un puntaje de 2, de bajo riesgo. Si tiene de 3 a 4, puntaje medio o un riesgo medio. Y un riesgo alto en aquellos que tengan un puntaje mayor o igual a 5. Un momento, por favor, no sé por qué no está aumentando. Ahora, vamos a tener otra clasificación que es la de Blatchford, en las cuales se va a determinar la edad, igual que la anterior, 80, 60 y 60 y 60. 80 y 60 son los puntos de corte. Mayores de 80, 2 puntos. Entre 60 y 79, 1 punto. Menores de 60, 0 puntos. Con respecto a los cuadros de shock, ya hemos mencionado, las comorbilidades igual, los hallazgos endoscópicos también. Y con respecto a los estigmas, si es que se logra ver algún tipo de sangrado activo reciente o sin sangrado. Va a tener la misma denotación, va a tener un rango de 0 a 11, igual la misma clasificación de riesgo. Si es de 0 a 2, bajo; si es de 3 a 4, un riesgo medio; y si es mayor o igual a 5, un riesgo alto. Es importante determinar la derivación y la identificación oportuna y prematura de los cuadros de hemorragias digestivas altas, y esto va a estar encargado principalmente en el triaje, ya sea en una unidad hospitalaria o también en el momento que llega una unidad de atención primaria, ya sea ustedes como cuerpo de paramédicos, y identificar si es claramente un proceso de hemorragia digestiva alta y que necesita un transporte inmediato a una unidad hospitalaria para poder hacer su tratamiento oportuno. El paciente de bajo riesgo va a necesitar una sala de observación general y un tratamiento ambulatorio. En cambio, los pacientes de riesgo alto van a necesitar una unidad de cuidados intensivos, donde todo paciente va a estar en condición de inestabilidad hemodinámica. Va a estar con cuadro de shock, de hipotensión ortostática. Y si el sangrado es activo, va a requerir un monitoreo continuo con respecto a su presión arterial, su electrocardiograma y la oximetría. Con respecto al soporte general, se debe brindar oxígeno suplementario por cánula nasal. Se debería de hacer toda condición de NPO, nada por vía oral. Se debería de tener 2 vías periféricas de gran calibre para poder suministrar volúmenes, para poder corregir la pérdida de sangre. A su vez, también debería de tener una vía central para poder manejar unidades, primero para tener una línea central y poder valorar cómo está la presión arterial media propiamente con los implementos necesarios, que es a través del monitor cardíaco, que también está implementado, y también para poder manejar a través de medicamentos directos que se requieran brindar ¿cómo se llama esto? Brindar o ofrecer para poder tener la terapéutica adecuada. Y en el caso de que sea una pérdida por hematomesis, también se debería de dar una vía avanzada con respecto a la vía respiratoria, un proceso de intubación endotraqueal, en caso sea necesario. Se debería de evaluar los pros y los contras frente a este escenario.
Ahora, también debemos de mediar la disminución a nivel de la presión intraluminal con respecto a la región esofágica, en la región gástrica o en la región duodenal. Y debería ser siendo usado la sonda nasogástrica. Es controversial, ya que no es usado por todos mandatoriamente, pero ayuda a aliviar la presión o también el contenido que puede estar dentro de la cavidad gástrica, propiamente con respecto a los procesos hemáticos. Puede ayudar a precisar el diagnóstico si se logra observar sangre roja o en pozos, o también a través de un proceso de ecografía también nos va a ayudar a determinar ello, pero la sonda nasogástrica ayudaría también de cierta manera. Nos podría determinar para poder observar si se encuentra líquido bilioso sin sangrado, y también nos permite determinar cuándo usar y cuándo no usar, remover el material en caso de que si observáramos procesos de sangrado fresco o procesos de coágulo, para poder facilitar posteriormente la endoscopía. En caso de que hubiera vómitos persistentes y o distensión abdominal, esto significaría también un alivio porque permitiría evacuar estos contenidos y evitar que continúe los cuadros de emesis o distensión abdominal. Ahora, hemos estado hablando que como hay pérdida de volumen por el sangrado, se debería de restituir con líquidos. Y para tal sentido debemos de tener en cuenta que la resucitación con líquidos cristaloides estabiliza adecuadamente este proceso antes de un proceso de endoscopía para poder ingresar hacia la región donde está el sangrado activo. Se debería de brindar una solución entre 500 mililitros a 1 litro de solución al 0.9% de suero fisiológico, o en caso no tuviéramos, otra alternativa sería el lactato Ringer, mientras se tipifica y cruzan las transfusiones. Y eso es siempre y cuando la hemoglobina sea menor de 8 gramos por decilitro. El objetivo de esto es mantener condiciones de presiones arteriales, específicamente una presión arterial sistólica por encima de 100 milímetros de mercurio y una presión venosa central mayor a 5 centímetros de agua. Ahora, con respecto a al uso de expansores plasmáticos, específicamente los tipos coloides, deberíamos de tener en cuenta que se utiliza lo que es el hidroxitilalmidón del 6%, aumenta la expansión plasmática con poco líquido y disminuye el riesgo de sobrecarga hídrica. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando sabemos que no está funcionando adecuadamente lo que son el manejo con líquidos, tales como el suero fisiológico o el lactato Ringer, o también en pacientes que tengan cierta insuficiencia cardíaca y al cual no le podemos brindar tanto volumen hídrico, pero necesitamos manejar adecuadamente la presión arterial. Existe una alternativa que son los coloides naturales, que es el plasma fresco y las provenientes de las ceroalbúminas. No se recomienda como expansores plasmáticos en hemorragias digestivas altas. Hay que tener en cuenta, que 1 litro de hidroxetilalmidón al 6% en solución salina normal, con una presión oncótica, que es la presión de las proteínas, de aproximadamente de 30 miliosmoles. Expande un volumen vascular de aproximadamente de 700 a 1 litro. Con respecto a los procesos de transfusión, señorita Liz. Sí, doctor. En cuanto al plasma, ¿por qué no se consideraría si necesita o requiere que también aumente la presión arterial? Lo que sucede es que cuando están habiendo un sangrado activo en lo que es la hemorragia digestiva alta, va a ser de carácter venoso y va a hacer pérdidas muy fáciles de volumen. Y si usted le sigue administrando las partes de las coloidales, naturales, lo mismo que ingresa es lo mismo que sale. Lo que usted necesita es manejar presiones arteriales. Para tal sentido, el mejor expansor es aquel que usted va a brindar poco volumen, pero va a tener un efecto mayor con respecto a la parte de la presión. Y por tal sentido son más usadas las partes de los coloides artificiales, específicamente lo que son el hidroxietilalmidón del 6%. Entonces, quiere decir, cuando hay un sangrado activo, no es recomendable usar el plasma fresco, ¿no?
con respecto a lo que es la parte de las hemorragias digestivas altas. En su defecto, si usted quisiera manejarlo de repente de un sangrado activo de otra región que pudiese manejarlo, ya sea por una presión directa o por alguna presión arterial directa, sí lo pudiese manejar con lo que son los coloides naturales. En cambio, como está en la parte interna, usted no puede disminuir el sangrado con respecto a lo que, si supongamos sea una hemorragia digestiva por una varices esofágica inferior. Ah, ya, la condición es que sea digestiva alta, netamente. Claro, netamente, así como dice el PPT, no se recomienda como expansores plasmáticos en HDA, hemorragia digestiva alta. Y doctor, entonces si por ejemplo hay un paciente que llega y está con la hemorragia activa, ¿no? Sabiendo que es digestiva alta por la hematemesis y todo ello, ¿cómo pararíamos la hemorragia con anticoagulantes sería? Lo que se utiliza usualmente en los hospitales es, primero, ya tenemos la vía periférica que fue aperturada por el grupo de paramédicos, se le sigue manteniendo una hidratación, se utiliza lo que viene a ser un fármaco que disminuye la presión a nivel de la vena, o, claro, también, de la vena esofágica inferior, generando así que disminuye el sangrado, que es el ocriótide. A su vez también se va a utilizar un fármaco que ayuda a estabilizar la membrana del tapón rojo para evitar que se pueda erosionar o mover y otra vez generar un proceso activo. Entonces, eso es lo que se utiliza en la emergencia médica. Entonces, eso se puede hacer cuando está de emergencia, ¿no? El paciente y después sería con la reposición de líquidos y también se consideraría la sonda nasogástrica. En mi experiencia, yo siempre he utilizado la sonda nasogástrica porque como el paciente, a ver, vayamos netamente al efecto que haya una hemorragia digestiva alta por un efecto varicoso a nivel del esófago inferior. Lo mismo que sale por la cavidad oral, también va a llegar a la cavidad gástrica y posteriormente a la región intestinal. Todo esto, esta sangre que llega a la región gástrica, por el ácido gástrico va a ser degradado, va a haber un proceso de degradación, generando gases. Entonces, esto va a generar una distensión tanto en la región gástrica como en la región intestinal. Yo utilizo, y también otros colegas utilizan la sonda nasogástrica para poder evacuar este contenido y no genere mayor disconfort, la distensión gástrica y los vómitos. Al evacuar el contenido gástrico y los gases, genera cierto alivio, no va a haber tanto malestar. Y consecutivamente con ello, manejamos la parte de hidratación. Yo manejo la parte hidroelectrolítica a todos mis pacientes con sangrado. Le pido, aparte del hemograma, le pido su análisis de gases arteriales para poder saber cómo está su sodio, su potasio, para poder hacer un manejo más específico. Y lo otro es su ocriótide para poder disminuir la presión a nivel de las venas esofágicas inferiores, disminuye el sangrado y también, como les menciono, el fármaco que estabiliza la membrana del tapón rojo. ¿Y ese fármaco tiene nombre específico, doctor? Sí, pero ahorita se me acaba de ir. Más adelante lo tengo. Ahí Ahorita está más bien, adelante doctor. se lo digo. Sí, Se me no se acaba de preocupe. ir. Mm, se me fue el nombre. Ahorita se me acuerdo, ahorita les menciono. Con respecto a los procesos de transfusión, debemos de tener en cuenta siempre y cuando la hemoglobina sea menor a 8 gramos por decilitro, debemos de tener en cuenta que específicamente es de menor o igual a 7 milímetros de mercurio, donde vamos a, milímetros de mercurio, gramos por decilitro, se inicia el proceso de transfusión. Y debemos de mantener una hemoglobina por encima de 9 gramos por decilitro. Ahora, hay que tener en cuenta que la meta del paciente o de la mayoría de los pacientes debería ser estabilizar la hemoglobina, ya que con esto podemos asegurarnos que capte adecuadamente el oxígeno y permite el transporte hacia las células que lo requieran, que son las partes periféricas. El manejo con respecto a la serie hemática, debemos de tener en cuenta que si hay un sangrado activo y existe coagulopatías, debemos de mediar el tiempo de protombina con el INR
mayor a 1.5 o en su defecto, si no tuviéramos el dosaje del INR, tener plaquetas menores a 500 milímetros menor a 500.000, perdón, y se debería de utilizar plasma fresco congelado para poder rectificar lo que son los factores de coagulación que van a estar dentro de ello y también un paquete de plaquetas. En pacientes inestables, en el rasgo de hemodinámicamente inestables, debemos tener un apoyo hemodinámico más un procedimiento endoscópico para poder ligar adecuadamente el proceso de hemorragia que va a estar activo. Se debería de aplicar una unidad de plasma fresco congelado por cada 4 unidades de grupo celular aplicado o de paquetes globulares que se le va a pasar. Con respecto al manejo hemático o hematológico, perdón, se debe considerar transfundir tanto plaquetas en sangrados masivos o en quienes estén recibiendo antiagregantes o antiagregantes plaquetarios, tales como el clopidogrel, el praziquantel o el ticagrelor. Se debería de valorar el efecto de suspender estos antiagregantes o aplicar un proceso de transfusión de plaquetas a pacientes con implantes de stent, específicamente aquellos que hayan sido intervenidos quirúrgicamente por parte cardiovascular. Ahora, con respecto a lo que es la parte gástrica, debemos de cubrir cualquier efecto con respecto a la bomba de protones, haciendo uso de los inhibidores de este, siendo el omeprazol el que se va a utilizar, el cual va a ser un bolo inicial de 80 miligramos, seguido posteriormente por una perfusión de 80 miligramos hora en infusión en 72 horas y otra opción es de 40 miligramos endovenoso cada 12 horas. Otro medicamento que se va a utilizar, y el omeprazol es el más usado, sería el otro, el pantoprazol, que es 5 ampollas, que va a ser 500 centímetros cúbicos, diluidos en suero fisiológico del 0.9% cada 24 horas en una bomba de infusión. Con respecto a los prokinéticos, vamos a tener la eritromicina, que puede ser considerada en pacientes que tengan gran probabilidad de tener cantidad de sangre o residuos alimentarios en el estómago y que aquellos que tengan también un sangrado severo. Y su dosis de administración va a ser de 3 miligramos por kilo endovenoso, que se debe pasar alrededor entre 20 y 30 minutos y se debería de dar de 30 a 90 minutos antes de un proceso endoscópico. Con respecto a la somatostatina o los análogos de ello, vamos a ver que va a utilizarse el ocreotide, va a ser usado en tratamiento de sangrados variciales, puede también reducir el riesgo de sangrado por causas no variciales. En pacientes con sangrados netamente en la región varicial, se debe dar un bolo endovenoso de 20 a 50 microgramos, seguido por un proceso de difusión de 25 a 50 microgramos por hora. No se indica de rutina en sangrados no variciales, puede ser útil como coadyuvante de tratamiento ante la posibilidad de un proceso endoscópico. Ahí está. Ese es el término, el medicamento que no me acordaba, que era el ácido tranexámico. No solamente se utiliza en pacientes con hematemesis, también en procesos de hemoptisis, ya que ayuda a estabilizar el coágulo, el tapón rojo para evitar el resangrado. Es un agente antifibrolítico que está estudiado en pacientes con hemorragias digestivas altas. Va a tener una metaanálisis que se encontró un beneficio en cuanto a la mortalidad, pero no con respecto a la hemorragia. Se debe observar que es frente al escenario de una necesidad de una transfusión o también de un proceso de intervención quirúrgica. Y no se recomienda de rutina en pacientes con SIDA. ¿Alguna pregunta o consulta hasta el momento? Porque esto sería todo con respecto a hemorragia digestiva alta. Correcto, al no haber ninguna consulta, pasamos al siguiente. Me dicen, por favor, si se llega a observar. Un momento, por favor. Ajá. Se llega a observar el siguiente PPT, que es relacionado a hemorragias digestivas bajas. ¿Sí se ve la pantalla compartida, chicos?
Sí, profe. Correcto. Esta segunda parte de la sesión va a ser con respecto a hemorragias digestivas bajas. Debemos de tener en cuenta que las hemorragias digestivas bajas se producen a partir de lesiones situadas en cualquier localización por debajo del ligamento de Treitz, que está determinada desde la región del duodeno, que ya habíamos visto posterior a ello, hasta la región del ano, que es influido. El sangrado que se va a expulsar por el ano suelen ser rectorragias o hematoquesias, como se mencionó anteriormente. Pueden presentarse también en su forma de melena en función del intestino distal. Se va a ver la forma de hemorragia aguda, es mucho menos frecuente que la hemorragia digestiva alta y suele indicar con mayor frecuencia en pacientes cuya edad supera los 60 años de edad. Su clasificación, según la evolución e instalación, se clasifican en agudas, crónicas o ocultas. Las agudas, a su vez, se dividen en moderadas o masivas. Las agudas van a ser hemorragias de menos de 3 días de duración. Las moderadas van a ser consideradas como un cuadro de compensación en un cuadro inicial de la hemodinámica, de la condición hemodinámica, perdón, con restauración gradual del proceso de pérdida de volumen y contenido plasmático. Puedes necesitar varios días antes de generar un proceso normal o de restauración hacia la homeostasis. Vamos a ver un proceso también masivo en caso de presencia de taquipnia, taquicardia e hipotensión ortostática. Nos indica si es un cuadro de gravedad. Va a haber una pérdida sanguínea superior al 30% del volumen total o a una velocidad mayor de 100 mililitros por hora. Su clasificación de crónica es una pérdida de sangre continua varios días o semanas de manera intermitente. Con respecto a la clasificación oculta, va a ser una pérdida digestiva que no se modifica con las características macroscópicas de las heces o que no se puedan identificar adecuadamente. Por lo tanto, se reconoce solo en la posibilidad de exámenes químicos de detección en sangre de heces. La mayoría de estos casos de hemorragias digestivas bajas se autolimitan y solo entre el 10 al 15% tienen un carácter de persistencia o recidiva. La incidencia anual de este tipo de enfermedad en las porciones graves van a ser de 10.5 a 27 casos por cada 100.000 habitantes y su mortalidad global es inferior al 5%. Predomina ligeramente en el género masculino, se presenta por lo común en edades avanzadas de la vida, siendo habitual por encima de los 75 años y asociándose con frecuencia a enfermedades graves o antecedentes de intervenciones quirúrgicas. Debemos de observar también que las causas hemorrágicas del tubo digestivo bajo van a ser específicamente por grupos etarios, en niños el divertículo de Meckel, la enfermedad inflamatoria, que es la colitis ulcerosa, los pólipos juveniles, la duplicación intestinal y las malformaciones vasculares. En los grupos de los adolescentes vamos a aún tener lo que es el divertículo de Meckel, las enfermedades inflamatorias, los pólipos en colon y en recto, las enterocolitis infecciosas, las malformaciones vasculares y los procesos de fiebre tifoidea. Aparecer lo que es el divertículo de Meckel para dar aparición a la enfermedad diverticular del colon. Vamos a ver las enfermedades inflamatorias tipo colitis ulcerosa, las enfermedades de Crohn, el pólipo de colon y de recto, cáncer colorectal, pólipos o patologías en las regiones, en las porciones de los orificios, y vamos a ver también con respecto a la fiebre tifoidea y también a las porciones que corresponden a la angiodesplasia. En los pacientes ancianos de la tercera edad por encima de los 65 años de edad, vamos a encontrar las enfermedades diverticulares del colon, los procesos isquémicos intestinales, el cáncer de colon rectal y también los procesos de angiodesplasia. Las causas con respecto a las patologías de los orificiales, vamos a ver los hemorroides y también las fístulas anales. Los hemorroides es la causa más frecuente de las hemorragias digestivas bajas, las características de la pérdida sanguínea causada por estas lesiones y es fácil acceso en las regiones o en la zona anorrecta que se relaciona. Cuando la hemorragia por hemorroides es importante o recurrente, debe practicarse un tratamiento quirúrgico, que es la ligadura.
Con respecto a las fisuras anales, es un desgarro longitudinal de la piel que recubre la porción del canal anal en la porción distal hacia la región de la línea pectínea. Ahora, vamos a ver las lesiones traumáticas. Entre ellos corresponden entre el 5 al 11% de las causas de las hemorragias digestivas bajas y se localiza en la región recto-sigmoides. Se caracteriza por la eliminación indolora de pequeñas cantidades de sangre fresca, a veces con coágulos al final del proceso de la defecación. Los tumores colónicos representan del 2 al 26% de los casos. La causa del sangrado son las erosiones de las superficies luminales. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque lo más importante son con respecto a las enfermedades de los pólipos hereditarios. ¿En qué consiste? Usualmente se caracteriza en los pacientes varones de la edad de los 45 años hasta los 65 años, en los cuales debutan con varios pólipos a nivel de la región colónica, generando obstrucción, estreñimiento, y su diagnóstico es muy tardío. Esta condición es de carácter hereditario, ya que usualmente los niños o adolescentes empiezan a tener la aparición de pólipos en el marco colónico, que pueden ser identificados a través de una colonoscopía y deben ser estudiados para poder ver la posibilidad de hacer una resección quirúrgica y eliminar el proceso in situ, o si es que necesitan algún otro tipo de terapéutica, ya sea radioterapia, quimioterapia, para poderlos manejar. Aunque describiendo la literatura médica, se maneja fácilmente con un proceso de resección quirúrgica. Hablemos con respecto a las neoplasias de la región rectocolónica. Son las causas alrededor del 5% de todos los casos de las hemorragias digestivas ocultas. Representan un porcentaje mucho más elevado en pacientes mayores de 60 años. Los tumores, tanto benignos como malignos, rara vez causan procesos hemorrágicos agudos graves. Son mucho más frecuentes las pérdidas hemáticas crónicas o pequeñas y también va a haber un proceso de hemorragia intermitente. Debemos de tener en cuenta que el diagnóstico de estos procesos oncológicos va a ser el sangrado del colon, que puede efectuarse en procesos de enema opaco o también en los cuales se va a observar a través de la colonoscopía, mientras la identificación de una masa sangrante, el intestino delgado, suele ser más difícil. En masas sangrantes del intestino delgado, cuando la radiografía con bario, que es la parte de tránsito intestinal, o una enteroclisis, no descubra la lesión, este puede detectarse mediante un proceso conocido como lo que es la arteriografía, la cual va a evaluar propiamente las porciones arteriales. Ahora, vamos a ver también que el tratamiento es habitualmente quirúrgico, aunque muchos adenomas colónicos sangrantes pueden resecarse mediante asas que determinen por el proceso de la colonoscopía. Con respecto a los pacientes con diverticulitis cólica, presentan una hemorragia digestiva, va a estar determinada por un 3 a 5% y va a ser la causa de este tipo de hemorragias. Con respecto a la alta frecuencia de esta entidad en los países occidentales, especialmente en pacientes mayores de 60 años, está determinado que sea la causa más frecuente con respecto a las hemorragias de origen intestinal. Debemos de tener en cuenta que también el sangrado se debe a la erosión de un vaso en el fondo de la porción diverticular. Con respecto al diagnóstico de las hemorragias por divertículos, es difícil de establecer, a menudo debe de realizarse por exclusión, habiendo eliminado todas las otras posibilidades, y solamente el 70% de los casos va a ser identificado o demostrado a través de un proceso que es la arteriografía, en las cuales se va a demostrar la extravasación del contraste hacia la parte intestinal. La causa de las hemorragias la constituye los divertículos y en estos casos su localización más frecuente es la región del colon derecho. Las hemorragias por divertículo se pueden producir por formas intermitentes. El 20% de los pacientes que ingresan a esta causa son por procesos hemorrágicos de recidiva a nivel del transcurso de la hospitalización. Vamos a ver que la reperfusión por vasopresina por vía arterial consigue detener la hemorragia, ya que la vasopresina genera un efecto de vasoespasmo y que se origina a nivel de la región diverticular, que va a ser a nivel del 90% de los casos.
El tratamiento quirúrgico debe de reservarse para los pacientes con hemorragia persistente o con una alta tasa de recidiva. Hay que ver también que se trata con respecto a la ectasis vascular de la mucosa y la submucosa de la pared muscular intestinal, perdón, puede producirse en todo el tubo digestivo. Su localización más frecuente son las hemorragias en las regiones del ciego, colon ascendente e ilion distal. Tiene por consecuencia el aumento de la presión intracapilar causando dilatación de las paredes de la vena y también con respecto a los capilares hasta llegar a una ruptura y provocando el proceso de hemorragia propiamente. Vamos a ver que los pacientes de edad avanzada es la segunda causa de hemorragia de origen intestinal en orden de frecuencia y los primeros casos de hemorragia de origen no determinado después de las maniobras de diagnóstico iniciales. Aunque existe el concepto de que se trata de lesiones adquiridas, la descripción reciente de algunos de estos casos manifiesta lo que es la condición genética, y esto es lo que les mencioné del cáncer de pólipo hereditario. Es frecuente la asociación de estas lesiones a ciertas enfermedades, especialmente con respecto a la estenosis aórtica, los procesos de cirrosis hepática, la insuficiencia renal crónica, sin que se haya podido establecer el mecanismo de esta relación. Con respecto a lo que es la angiodisplasia o la ectasia vascular, debemos tener en cuenta que solo empezaron a identificarse con la incorporación del proceso de la angiografía al estudio de las hemorragias digestivas. Los hallazgos van a ser la presencia de acumulación sanguínea, vamos a ver que los vasos están tortuosos y de visualización precoz en una de las venas de retorno. Se va a ver también que esto traduce un enlentecimiento con respecto al drenaje venoso de la zona. Vamos a ver cómo la exploración endoscópica cuidadosa realiza con alto índice de sospecha. Es posible observar lesiones en la superficie de la mucosa que se traduce en éstasis vascular subyacente. Vamos a observar también que dichas lesiones se visualizan como manchas rojizas de pequeño tamaño, planas, o también de poco elevación, mostrando con frecuencia el entramado vascular. Con respecto a la hemorragia por angiodisplasia, suele ser intermitente y debido a la frecuencia de lesiones difusas puede producirse con distintas localizaciones a nivel del tubo digestivo. Tras el proceso quirúrgico, que es la hemicolectomía derecha, indicada por un proceso de hemorragia debido a una angiodisplasia del ciego o colon derecho, puede aparecer residuos hemorrágicas idénticas en otros puntos del tubo digestivo, en porcentaje que oscilan entre el 5 al 40% según distintas series. También debemos de tener en cuenta que ello condiciona la actitud quirúrgica y hace aconsejable la resección del segmento intestinal solo en pacientes con hemorragias incoercibles o con una elevada tasa de recidiva. La fotocoagulación o electrocoagulación transendoscópica, cuando las lesiones se identifican por procesos de endoscopía. La embolización arterial, cuando se utiliza angiografía para el diagnóstico. Y con respecto a las enfermedades inflamatorias intestinales, vamos a ver que las colitis ulcerosas corresponden del 2 al 8% de las causas de hemorragias digestivas bajas y las enfermedades de Crohn son menos del 2%. Las colitis inflamatorias se asocian a rectorragias, también vamos a ver que están con mayor asociación con respecto a las deposiciones con consistencia alterada. El tratamiento de las hemorragias secundarias a estas lesiones va a ser la condición de fondo según el grado de actividad. Vamos a ver también los procesos de hemorragia masiva, los cuales van a ser un proceso excepcional que pueden requerir una colonotomía de urgencia o una resección de la región colónica. Ahora, con respecto a la colitis isquémica, vamos a observar que es una enfermedad isquémica más frecuente en el aparato digestivo y es una afectación colónica más frecuente en los pacientes de la tercera edad en adelante. Con respecto a la enterocolitis infecciosa, van a ser producto de las regiones bacilares a medianas y pueden causar procesos de rectorragia. Las colitis por citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos, entre paréntesis yo diría VIH, cursan también con hemorragias digestivas bajas.
Con respecto a la enteritis actínica o por radiación, esto está relacionado con una afectación del 4 al 10% de los pacientes tratados con radioterapia por tumores ginecológicos. Con respecto a la fiebre tifoidea, va a estar de origen entérico provocado por la bacteria Salmonella typhi, que puede cruzar con una complicación grave como lo que son procesos de enterorragia y perforaciones. Con respecto a los divertículos de Meckel, que sabemos que son de niños y jóvenes, los más frecuentes, son las causas más frecuentes de hemorragia digestiva, son procesos de ulceración a nivel de la mucosa gástrica ectópica, de un divertículo intestinal que puede causar hemorragias digestivas bajas con sus recidivas y procesos de anemia crónica por el microsangrado. Es convencionalmente identificado por procesos de radiología con contraste varitado o gammagrafía. Vamos a ver también lo que son procesos de úlceras solitarias a nivel del recto y del ciego, que pueden ser causantes de hemorragias. La primera se encuentra en la asociación con éstasis fecal rectal prolongado en los pacientes inmovilizados por traumas, accidentes vasculares cerebrales, demencias, o también vamos a ver que en su etiología se involucra la lesión por decúbito en los fecalomas en la mucosa rectal o traumatismo por canal por administración de enemas a nivel de la región de querer intentar vaciar o el intento del vaciamiento rectal. Con respecto a las úlceras solitarias del ciego, son las lesiones raras y de etiología oscura. Debemos de tener en cuenta que los trastornos de coagulación y tratamiento anticoagulantes también son principales causas de hemorragias a nivel del tubo digestivo bajo, la tuberculosis intestinal, vamos a ver también la colitis pseudomembranosa, que ya mencionamos anteriormente, la duplicación intestinal y la intussuscepción intestinal. Vamos a tener en cuenta que la historia clínica debe estar detallada y es fundamental para la orientación diagnóstica. Los datos de la historia clínica deben tenerse en cuenta. Mientras más distal o mayor velocidad de tránsito, más rojo el color de la sangre eliminada. Las deposiciones formadas, mezcladas con sangre que se eliminan al final del proceso de la defecación, sugieren patologías en la región del orificio anal. Los procesos que involucran cuadros de melena van a ser precedidos de procesos de hematoquesia o la historia ulcerosa, ingesta de alcohol, medicamentos ulcerocongénicos, debido también a descartarse procesos de hemorragia digestiva alta. La hematoquesia corriente suele ser secundaria a sangrados de la región distal del tubo digestivo. A su vez, también debemos ver que la melena consiste en sangre químicamente alterada y de color negro brillante, como el petróleo. Es característico del sangrado discreto o moderado de los lugares superiores de la región del ilion distal. El prurito o el dolor anal también sugiere de patologías de la región del orificio anal. Las heces acintadas con cambios en el hábito intestinal usualmente se deben a procesos neoplásicos. Con procesos antecedentes de irradiación vamos a ver lo que son las rectitis actínicas o los procesos por alteración de la radiación. Otros elementos de valor de diagnóstico en la historia son procedentes como traumatismos, antecedentes familiares de cáncer colorectal, las telangiectasias, los pólipos y los tratamientos anticoagulantes. Con respecto a la emisión de pequeñas cantidades de sangre en la región anal o mezcladas con las deposiciones o al final de estas, el paciente tiene una historia de hemorroides, debe sugerir un proceso de hemorroides sangrantes. Ahora, con respecto a la emisión de sangre roja acompañada del tenesmo rectal y cambio del ritmo defecatorio, una probable reducción del calibre del colon, inflamatorios. Estos síntomas en pacientes mayores de 40 años sin antecedentes debe de hacernos sospechar con respecto a cáncer colorectal. Cuando la sangre es expulsada debemos de considerar algún cuadro infeccioso tipo diarrea y el diagnóstico más probable debe ser la colitis infecciosa o inflamatoria. Si se sospecha de colitis inflamatoria, es útil conocer las pacientes mayores de 60 años con historia de hemorroides previas, intermitentes y sin síntomas sugestivos de cáncer.
Los diagnósticos más probables son los diverticulitis o las angiodisplasias. Para poder controlar los signos de shock, el pulso, debemos ver el aspecto de la piel, la presión arterial, debemos de observar la presión venosa central, la diuresis y el estado de conciencia. A mi número celular, no me contesté. Al 939. Hay personas que tienen esto abierto. Ya está. Gracias. La evaluación cardiopulmonar y otros sistemas susceptibles a daño por shock deberíamos estar evaluando constantemente para poder determinar cómo está su progresión de la enfermedad. Control de la persistencia o recurrencia de la hemorragia se basa en la evolución de los parámetros hemodinámicos, la presencia de sangre por sonda nasogástrica. Y en caso de que se pudiese hacer el tacto rectal, la simple exploración digital del recto es imprescindible, pues permite conocer los aspectos del contenido rectal. Si hay sangre, cómo es la sangre, si es rojo vivo o no es rojo vivo, si hay todavía contenido fecal o no. Para poder hacer los exámenes complementarios debemos de tener en cuenta que en la parte laboratorial vamos a ver el hemograma completo. Debemos de ver si el hematocrito está disminuido o no, si hay recuento plaquetario, cómo están el grupo y factor RH, la cuantificación de las plaquetas, la protrombina, el tiempo de sangría, lo que es la dosificación con respecto a la calcemia y el estado ácido-base con respecto al examen de análisis de gases arteriales. Con respecto a lo que son la evaluación del electrocardiograma y las enzimas cardíacas, si son necesarios en caso de una pérdida mayor. Y debemos de determinar para detectar procesos isquémicos o de necrosis a nivel del músculo cardíaco, con relación al trastorno hemodinámico o frente al uso de vasopresina. Ahora, con respecto a lo que es el anoscopía, o lo que es la proctosigmoscopía, o la fibrosigmoscopía, es simplemente una exploración que indica un proceso de hemorragia que se manifiesta en la región rectal, en especial en sospecha de lesiones de la zona anorrectosigmoides, como procesos de hemorroides, fisuras, proctitis ulcerosa o infecciosa, úlcera o cáncer rectal. Se relaciona con respecto, o bueno, se realizan evaluaciones con respecto a los procesos de hemorragia activa y se debe ver si es de alto débito en el momento de la exploración. En la colonoscopía se debería de hacer una exploración mediante el cual la endoscopio, o bueno, el endoscopista, logra observar si la región del ciego tiene alguna o no presencia de alguna malformación o alteración de la morfología. En esta técnica requiere generalmente una preparación previa del colon con enema de limpieza para poder eliminar los contenidos fecales y la solución osmótica por vía oral. Debería de brindarse un proceso de sedación para poder hacer el estudio adecuadamente. La colonoscopía permite establecer el diagnóstico de alrededor del 30 al 40% de los casos de hemorragias digestivas bajas. Con respecto a la angiografía, es un proceso de radiografía convencional y la endoscopía tiene poca sensibilidad de diagnóstico. En esta situación, la angiografía tiene una utilidad mucho mayor que en otros procesos, específicamente en la hemorragia digestiva alta, en la que la endoscopía sí tiene un alto porcentaje de acierto con respecto a los diagnósticos. Con respecto a la hemorragia de decúbito, ¿aló? Entonces, vamos a ver todo ello. Se me escuchó con respecto a la angiografía, ¿no? Son técnicas que tienen gran valor predictivo con respecto al diagnóstico. Vamos a ver que van a ser estudiados específicamente en hemorragias secundarias o con anomalías vasculares, específicamente en aquellos pacientes que tienen angiodisplasia, procesos de hemangioma, fístulas aortoentéricas o lesiones tumorales. La caracterización selectiva también permite la inyección de agentes vasoconstrictores como la vasopresina o embolizantes como lo que es el Gelfam con finalidades terapéuticas.
En lo que viene a ser la intervención con contraste a través de la radiografía, vamos a hacer la utilización de enemas opacos en el diagnóstico de las hemorragias digestivas bajas. En el caso de hemorragias activas, en el enema de Vario es difícil de realizar como la interpretación, aunque puede ser de observarse o puede identificarse si es, si es claramente visible el proceso de hemorragia. En fases de inactividad hemorrágica puede detectarse lesiones potencialmente sangrantes o también puede complementar el estudio con una endoscopía si es que se requiera. En cambio, por procesos de radioisótopo, específicamente con respecto a la gamografía abdominal con hematíes marcados con flúor 99 tecnecio coloidal, es útil para detectar los puntos sangrantes a nivel del intestino, que incluyen un débito de tan bajo como de 0.1 mililitro por minuto. Con respecto a la enteroscopía, permite ver las lesiones intestinales altas distales y con respecto al ligamento de Treitz, que no han podido ser demostradas o identificadas con los procedimientos anteriores. Hablemos con respecto al tratamiento. Son medidas conservatorias. La hemorragia se detiene aproximadamente el 80% de los casos, lo que permite un estudio electivo con adecuada preparación y el diagnóstico etiológico certero. Pese a todos los recursos, el 10% de las hemorragias digestivas bajas no se establece la causa. La prioridad ante un proceso de hemorragia digestiva baja son valoración y control del estado hemodinámico, determinar la cuantificación o la cuantía de sangre que ha perdido, valorar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el estado de perfusión periférica, establecer o estabilizar los procesos hemodinámicos del paciente, restaurando los volúmenes perdidos. Para tal sentido hemos mencionado el manejo del suero fisiológico y los expansores plasmáticos. La reposición de volemia es importante. Para tal sentido debemos manejar soluciones isotónicas, que pueden ser el suero salino y el lactato Ringer. Las transfusiones de sangre únicamente si el paciente está descompensado y la colocación de sonda nasogástrica y vesical. Tratamiento. Pacientes estables o con sangrado crónico se debe hacer un estudio etiológico para determinar cuál es el diagnóstico descrito. El tratamiento dependerá de la causa de la hemorragia. Pacientes hemodinamicamente inestables o con hemorragia masiva deben estudiarse idealmente en la unidad de cuidados intensivos durante la fase de estabilización hemodinámica. La vasopresina, como se mencionó, genera un efecto de vasoespasmo y debe estar colocada mediante una infusión endovenosa para una solución glucosada por una vena periférica que detenga la hemorragia en un alto porcentaje de los casos y aunque su defecto es transitorio, permite completar el estudio. La dosis que se va a administrar es 0.2 a 0.4 unidades por minuto durante 20 a 40 minutos. Produce un proceso de vasoconstricción del territorio esplénico. Debe de usarse con cautela porque puede producir efectos de vasoconstricción en otras áreas vasculares, tales como el cerebro, las extremidades y el intestino. Con respecto al proceso del proceso agudo, mejor dicho, en estos pacientes se deberá seguir el tratamiento control mediante un tratamiento endoscópico o quirúrgico electivo. Con respecto al proceso endoscópico, se debería de realizar un tratamiento endoscópico en el 27-40% de los enfermos. Las lesiones más habituales que se encuentran son las hemorragias diverticulares, las angiodisplasias, las lesiones ulcerosas de los pólipos, cáncer u otras hemorragias post-polictectomía o hemorroides. Con respecto a la angiografía, se debe de tener en cuenta que la indicación principal es la presencia de hemorragia activa durante el proceso de exploración. Debemos de realizar con fármacos vasoactivos, hoy poco frecuentes a medida que se utilizan más los procesos de embolización supraselectivas de los vasos sangrantes con diferentes sustancias o materiales. Y los procesos quirúrgicos van a ser la indicación de intervenciones como hemorragia masiva, un sangrado que persiste y que requiera más de 4 a 6 unidades de sangre en las primeras 24 horas, la persistencia de hemorragias durante 62 horas o antes de que requiera 7 días siguientes de su proceso
de sangrado. ¿Alguna pregunta o alguna duda?